La más bella entre las ciudades del Valle del Jordán era Sodoma, situada en una llanura que, según Génesis 13:10, era como el huerto de Jehová, por su fertilidad y su hermosura. Allí florecía la abundante vegetación de los trópicos. Allí abundaban las palmeras, el olivo, la vid y las flores que esparcían su fragancia durante todo el año. Abundantes mieses revestían los campos, y muchos rebaños lanares y vacunos cubrían las colinas circundantes. El arte y el comercio atribuían a enriquecer la orgullosa ciudad de la llanura. Los tesoros del oriente adornaban sus palacios, y las caravanas del desierto proveían sus mercados de preciosos artículos. Con poco trabajo mental y físico, se podían satisfacer todas las necesidades de la vida, y durante todo el año parecía haber una larga serie de festividades. La abundancia dio el origen al lujo y al orgullo, y la ociosidad, junto con las riquezas, endurecían el corazón, por nunca haber estado oprimido por las necesidades ni sobrecargado por el pesar. Hoy, en Esperanza, hemos llegado en nuestro recorrido diario por la Biblia al capítulo 19 del libro del Génesis. Yo soy Alexander Suárez y caminemos juntos en el capítulo de hoy. El capítulo 19 del Génesis nos presenta la continuación de lo que ocurrió en el capítulo 18. Abraham se quedó hablando con el Señor, mientras dos ángeles fueron caminando hacia la ciudad de Sodoma. El versículo 1 lo expresa de la siguiente manera: los dos ángeles llegaron a Sodoma a la caída de la tarde. Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y al verlos se levantó a recibirlos, se inclinó en el suelo y dijo: mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedaréis. Podréis lavar vuestros pies, y por la mañana podréis levantaros y seguir vuestro camino. Ellos respondieron: no, en la plaza nos quedaremos esta noche. Lot, quien estaba a la puerta de la ciudad, pudo notar que los hombres que estaban entrando no pertenecían a la ciudad de Sodoma. Lot conocía perfectamente los peligros de esta ciudad ociosa, y muchas personas que estaban alrededor pudieron captar la llegada de estos visitantes extraños. Como Lot tenía un espíritu hospedador que había aprendido junto con su tío Abraham, decidió proteger a estos forasteros, llevándolos a su casa. Pero ellos no quisieron entrar, y posiblemente lo hicieron por dos razones: para ver la actitud de este hombre de Dios, Lot, y también para ver la actitud de los habitantes que estaban en la ciudad de Sodoma. Ellos quisieron aparentar que no conocían la realidad de lo que estaba sucediendo en esta perniciosa ciudad, y mostraron como cierto grado de seguridad el hecho de pasar o querer pasar la noche en la calle. Pero Lot no corrió riesgos. Les insistió. Versículo 3. Él les insistió mucho, y ellos fueron con él, y entrados en su casa, él les preparó un banquete, coció pan sin levadura, y comieron. Pero el versículo 4 dice que antes de acostarse, los hombres de Sodoma, que habían notado la llegada de estos forasteros, se acercaron a la casa de Lot. Todo el pueblo, desde el más joven hasta el más viejo, cercaron la casa. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Esta expresión conocer es un eufemismo que trata de expresar que querían algo mucho más terrible que simplemente saber quiénes eran estos hombres. Las características de los hombres de Sodoma y de Gomorra eran de tanta perversidad que Lot expresó lo siguiente, versículo 6. Lot salió a ellos a la puerta, cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos, que no hagáis
tal maldad? ¿A qué maldad se está refiriendo Lot? Claramente, los perversos hombres de Sodoma, desde el más joven hasta el más viejo, querían tener cierto tipo de actividad ilícita y perversa con estos recién llegados a la ciudad. Querían abusar de ellos, y Lot trató de persuadirlos, expresándoles palabras y gestos de más amabilidad, llamándolos incluso hermanos, para tratar de apaciguar sus deseos y sus lujurias. Pero estos hombres no quisieron escuchar a Lot. Lot intentó seguir convenciendo a estos hombres de no hacerle maldad a los forasteros recién llegados. Tengo 2 hijas, dijo Lot, que no han conocido varón. Las sacaré fuera y haced con ellas como bien os parezca. Solo que no hagáis nada a estos hombres, ya que vinieron a la sombra de mi tejado. Y los hombres de Sodoma respondieron, sal de aquí. Y añadieron, este extraño vino a vivir entre nosotros, ¿y habrá de erigirse juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Los habitantes de Sodoma y de Gomorra no eran ignorantes de las voluntades que Dios había revelado, pero decidieron ignorarlas. En relatos anteriores vimos cómo Abraham protegió y ayudó a los habitantes de Sodoma en medio de una crisis que vivían con sus enemigos los elamitas. El mismo Melquisedec, quien bendijo a Abraham, pudo testificar del poder de Dios ante los representantes y recién rescatados habitantes de Sodoma. Pero ellos no quisieron escuchar la voz de Dios. Hoy nosotros vivimos en tiempos muy similares. Podemos vivir en una Sodoma actualizada, pues el Señor Jesús dijo que antes de su segunda venida, el mundo sería como en los días no solamente de Noé, sino también como en los días de Sodoma y de Gomorra, dejándonos llevar por los placeres, por los gustos, por las tendencias humanas, simplemente para satisfacer ese tiempo de ociosidad que tenemos cuando pasamos tiempo en el deseo de satisfacer los placeres. Satanás obra en la vida de las personas para distorsionar cada vez más la imagen de Dios. Sodoma había amanecido ese día como cualquier otro día. El sol brilló y la gente comenzó a hacer sus actividades y a satisfacer sus gustos. Al caer las horas de la tarde y el sol declinar para hacer llegar la noche, todo parecía normal en aquel momento. Pero el juicio de Dios ya se había decretado. El versículo número 10 dice que entonces desde adentro los hombres, hablando de los ángeles, alargaron la mano, entraron a Lot en la casa, cerraron la puerta e hirieron de ceguera a los hombres que estaban a la puerta de la casa, desde el menor hasta el mayor, y ellos se fatigaban por hallar la puerta. Esta es una demostración de la realidad que vivían estas personas. Eran doblemente ciegos. El Señor les había dado una ceguera física en ese momento para que no cumplieran sus malos propósitos. Pero en sus vidas ya había una ceguera espiritual. Hoy muchas personas viven la misma ceguera espiritual ignorando la obra de Dios. Podemos levantarnos todos los días. Las actividades pueden continuar constantemente como siempre se han estado realizando, pero una obra de juicio se está efectuando, se está evaluando la vida de todos los seres humanos. Miles y millones de personas mueren anualmente en el mundo y ha pasado a la historia sus vidas y su destino ha sido sellado. Algunos han aceptado por fe la justicia divina, pero otros la han rechazado y se han dejado llevar por sus inclinaciones naturales. Hoy vivimos en un mundo ciego que perece constantemente. El versículo 12 nos muestra que los varones dijeron a Lot, ¿tienes aquí alguno más?
¿Tienes más familias? ¿Tienes primos, sobrinos, hermanos, yernos, siervos? ¿Tienes más personas viviendo contigo? ¿Tienes más personas aquí que tengan afinidad, que tengas algún tipo de relación con ellos? Los ángeles dijeron, sácalos de este lugar. Como los ciegos ya se habían ido y se habían fatigado intentando encontrar la puerta, Lot salió apresuradamente, porque los ángeles le dijeron, versículo 13, vamos a destruir este lugar, por cuanto es grande el clamor contra ellos ante el Señor. Por segunda vez se repite esta expresión. Ha habido un clamor ante Dios por los pecados de Sodoma. ¿Quién estaba clamando al Señor por lo que estaba pasando en Sodoma? Posiblemente las ciudades y los pueblos que estaban a su alrededor. Era tanto el pecado y la depravación de Sodoma que muchas personas clamaban a Dios pidiendo que la realidad de esa ciudad cambiase. Incluso el mismo Abraham había clamado e intercedido por las personas que vivían en la ciudad de Sodoma, pensando de que por lo menos hubiese 10 justos. Lot, entonces, versículo 14, Lot salió y habló a sus yernos, los que iban a tomar a sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque el Señor va a destruir la ciudad. Pero a sus yernos les pareció que Lot bromeaba. ¿Cuántas advertencias hemos recibido de las personas que nos aman? De esas personas que nos tienen aprecio, que nos tienen amor. Esas personas que han intentado por todos los medios enseñarnos la voluntad del Señor. ¿A cuántos nosotros también hemos advertido para que cambien el rumbo de sus vidas? Pero a ellos les parece locura. Bien lo escribió el apóstol Pablo, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, pero el hombre espiritual entiende todas las cosas. Nosotros podemos entender el tiempo en que estamos viviendo y muchas veces seremos rechazados por nuestros mismos familiares. Aquellas personas que pensarán que todo seguirá normal, que todo seguirá su curso, la tierra seguirá girando y la tierra seguirá moviéndose alrededor del sol para traer el día y la noche. Nada cambiará. Y así será la venida del Hijo del Hombre. La gente estará viviendo normal sus vidas y los tomarán de sorpresa y no entenderán hasta que todo se haya cumplido. Nadie quiso escuchar la voz de Lot. Recordemos que la razón por la cual Lot llegó a Sodoma fue porque tenía mucho ganado, tenía muchas posesiones, tenía muchos siervos. Y esta cantidad de gente que acompañaba a Lot hizo que la separación con Abraham fuese inminente. Ahora Lot se había quedado solo. Su esposa tenía tristeza por todo lo que estaba dejando. Sus hijas fueron guiadas por Lot, pero ellos todavía se estaban deteniendo mucho. Y los ángeles lo apresuraban para salir, porque estaba a punto de amanecer. Y el juicio divino iba a caer. Y este siervo de Dios iba a ser salvado, junto con su familia. Aquí vemos la misericordia divina y la gracia del Señor. Dios hace todo lo posible por salvar a sus hijos. Pero a veces nos demoramos en hacer cambios en nuestra vida, en dejar cosas a las cuales estamos aferrados. Necesitamos dejar muchas cosas que nos separan del llamado del Señor. Versículo 15. Al rayar el alba, los ángeles apremiaban a Lot diciendo, apresúrate, toma a tu esposa, a tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y como él se detenía, los varones asieron su mano, la de su esposa y las de sus hijas, conforme a la misericordia del Señor, y los sacaron fuera de la ciudad. Cuando los hubieron sacado, dijo, escapa por tu vida. No mires tras ti, ni te detengas en toda esta llanura, escápate al monte, no sea que perezcas. Dios prácticamente aquí a través de sus ángeles le estaba dando una orden para que la cumpliesen. Escapa por tu vida. Esa misma orden nos las dice
a nosotros hoy. ¿Dónde vivimos? ¿Dónde nos desarrollamos? ¿Dónde tenemos nuestro grado de influencia social? Muchas veces en esos lugares donde estamos es necesario salir. Es necesario cumplir la obra, pero ya irnos. Llegará el momento en que tendremos que irnos de las grandes ciudades a los pueblos pequeños. Y llegará otro momento en que tendremos que salir de los pueblos pequeños al campo. Dios nos indicará el momento de salir diciéndonos, escapa por tu vida. Pero Lot tenía también otras preocupaciones y él pensaba que sería muy difícil comenzar de nuevo. Le pidió a los ángeles que por favor lo dejaran ir a un pequeño pueblo que llegó a llamarse Zoar. Allí se le permitió a Lot ir. Y mientras ellos iban caminando apresuradamente, dice el relato bíblico que la esposa de Lot miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Versículo 26. ¿Qué implica el hecho de haber mirado hacia atrás? El dolor de haber perdido todo lo que había construido en muchos años. ¿Has perdido tú algunas cosas materiales? Eso se puede recuperar. Pero el corazón de esta mujer estaba en sus posesiones. Bien lo dijo el Señor Jesús, donde esté vuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Es necesario que dejemos muchas cosas y aceptar la gracia divina. Y el Señor nos dará abundantemente de sus bendiciones. Bendiciones que serán para nosotros de gran gozo y de gran alegría. Es mejor tener poco con la bendición del Señor que tener muchas cosas sin la bendición. Esta mujer, aunque fue salvada por el Señor, tenía todavía su corazón en la ciudad de Sodoma, demostrando que no era digna de la salvación. Y aquí hay una gran lección para nosotros. Dios quiere salvarnos a todos. La salvación está disponible para todos los seres humanos. No hay ser humano en este mundo que pueda decir que ya no hay gracia ni bendiciones de Dios para él. El hecho de estar vivos ya es una demostración de que Dios quiere lo mejor para nosotros. Y aunque estamos viviendo en un mundo de pecado similar al de Sodoma y al de Gomorra, todavía la gracia de Dios está disponible, todavía la mano del Señor está dispuesta para recibirnos. Pero lo triste de esta historia, pero que es justo, es que no todos podrán recibir la bendición de la salvación eterna. No porque Dios no quiera que nosotros seamos salvos, sino porque todavía no hemos desarraigado de nuestro corazón las cosas de este mundo. Sería para nosotros un lugar de tortura la patria celestial si el Señor nos llegara a llevar en contra de nuestra voluntad. Es por eso que nosotros debemos entregar nuestra vida a Él todos los días. Vamos a concluir con el relato que aparece a partir del versículo 27. Temprano aquella mañana, Abraham se fue al lugar donde había estado ante el Señor. Miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia aquella llanura y vio el humo que subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando Dios destruyó las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y sacó a Lot de en medio de la destrucción que asoló las ciudades donde Lot estaba. A partir del versículo 30 nos muestra una circunstancia muy terrible. Las hijas de Lot violaron a su propio padre, pensando de que allí no habría más hombres para mantener la genealogía y mantener entonces la descendencia de su padre a través de sus hijas. Esta es una demostración de que el carácter de estas mujeres se había pervertido en la ciudad de Sodoma. Sus descendientes, producto de estas relaciones incestuosas, trajo el surgimiento de naciones que serían consideradas también como ciudades perversas. La ciudad de Moab y la ciudad de Amón, los moabitas y los amonitas. Y esto es importante porque las influencias que están a nuestro alrededor van a afectar nuestro carácter positiva o negativamente. ¿Con quién nos relacionamos a diario? ¿Cómo es nuestro estilo de vida? ¿Cómo son nuestras amistades? Las amistades de nuestros hijos. ¿Y qué educación estamos recibiendo constantemente? Lot se puede considerar un remanente en una ciudad perversa, pero aún así sus hijas
no se escaparon de la influencia que estaba a su alrededor. Bueno, y con esto hemos terminado nuestro análisis del capítulo 19 del libro del Génesis. Yo soy Alexander Suárez y si te gustó el contenido de este video, no olvides compartirlo con otras personas. Y si no te has suscrito, te invito a hacerlo para que juntos sigamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Que Él te pueda bendecir a lo largo de este día y nos vemos mañana cuando estaremos analizando el capítulo 20 de este maravilloso libro del Génesis.